Abrimos la mesa de En Perspectiva en este jueves 18 de agosto del año 2016. Voy saludando a Esteban Valenti. Buen día. Buenos días. Con la corbata está tratando de dejar más clara su visión del mundo. Porque no te veía. ¿Ya están los lentes pronto? Sí. Bueno. Más o menos. Juan Gavito, buen día. Emiliano, buen día. Fernando Butasoni, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Y Fernando Escriña, que regresa como invitado a esta mesa en la que supo ser integrante durante ¿cuánto tiempo? No, 5 años. 5 años. ¿no? Buen día, Fernando. Buen día, gracias por la invitación. No nos hagas acordar. Pasé todas las etapas, fui oficialista, fui opositor, todas las etapas de esta mesa. Yo también, pero no cambió el gobierno. Muy bueno. ¿Volvieron a la normalidad las relaciones entre Uruguay y Brasil? Dice hoy El País, el gobierno uruguayo se dio cuenta rápidamente de que el enfrentamiento con Brasil había ido demasiado lejos. Intentando controlar los daños, el canciller Rodolfo Nin Noboa llamó ayer a su colega José Serra y le pidió disculpas por haber insinuado que la diplomacia norteña había intentado comprar a la administración Vázquez para que no dejara la presidencia pro tempore del Mercosur y para que abandonase su postura de que ese cargo le correspondía a Venezuela. Nin Noboa procuró desactivar con esa llamada el grave enfrentamiento diplomático que había motivado su comentario, hecho la semana pasada en una comisión del Parlamento, pero que trascendió al comienzo de esta por la transcripción que se publicó en El País y en La Diaria. El contacto fue confirmado por el propio Serra, que señaló: ya no hay ningún problema más en nuestro trabajo con Uruguay. Él considera que hubo un malentendido, una equivocación de parte de ellos, agregó. Eso sí, no habló cuando le preguntaron si había pedido disculpas Nin Noboa. No voy a ser indiscreto, señaló, según Folia Gianpaolo. Juan. Bueno, yo creo que al canciller alguien le arrimó un GPS y el GPS le dijo recalculando. Si estuviéramos en campaña diría reculando. Pero está claro que fue un episodio desgraciado. Yo no sé si esa comisión funcionó en régimen común, esa comisión parlamentaria común, o debió tener alguna reserva, digamos, en sus actas. Y si no lo pidieron, creo que fue una pifia tanto del canciller como de los legisladores. Pero bueno, una vez más, gracias a la prensa, nos hemos enterado de lo que allí pasó. Pero es bastante feo para mí, desagradable lo que ocurrió, y lo obliga al canciller Nin a ponerse en una posición muy distinta de la que tenía. En otra época la gente se iba cuando tenía una situación así, o la iban. No sé qué es lo que va a pasar, y adelantándome un poquito, no sé lo que va a decir el señor Maduro mañana, porque así como ayer hablaba loas del gobierno uruguayo, ahora dirá, el gobierno uruguayo echó para atrás, cedió ante la Triple Alianza, etcétera, etcétera. Tendría muchas más cosas para decir, pero a título de introducción es esto. Sí, Maduro festejó el comentario de Nin Noboa que había trascendido. El PT de Brasil también lo tomó y lo aprovechó para criticar al gobierno interino, al de Michel Temer, ¿no? Seguimos. Sí, yo creo que el episodio en sí, creo que hay dos cosas que me parecen clarísimas. Primero, que es verdad que lo que dijo Nin en la comisión, y segundo, que es correcto que Uruguay haya recalculado o reculado, por decirlo de alguna manera. El problema que hay aquí es más de fondo. Es decir, el problema que hay de aquí tiene razones políticas muy serias, razones de índole económico también, y una situación yo diría que de profunda inestabilidad democrática, por decirlo así, tanto en Venezuela como en Brasil. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Venezuela creo que todo el mundo la tiene más o menos clara. Cada día que pasa queda más evidente cuál es la postura del gobierno venezolano y las limitaciones a las que se enfrenta el conjunto de la población para el ejercicio de sus derechos individuales y políticos. Y en el caso de Brasil, porque en realidad, pese a que todo el mundo supone que el proceso político contra Dilma Rousseff va a culminar con su destitución, nadie sabe lo que va a pasar si eso efectivamente ocurre y cuáles van a ser las consecuencias políticas
a nivel de la sociedad brasileña. Ese problema yo creo que genera también un ruido en el relacionamiento. O sea, ¿estás hablando de qué problema? Bueno, el problema de la inestabilidad política que hay en dos países claro, importantísimos como son Brasil y Venezuela, que desde el punto de vista tanto del peso político como económico supieron tener un papel determinante, ¿no? Claro, Nin Noboa llamó a Serra ayer, pero además hubo un comunicado de la Cancillería en el que se hizo pública esa interpretación del malentendido, ¿no? Sí, sí. El comunicado dice, a propósito de la visita de Serra a Montevideo en julio, la visita tuvo dos objetivos principales. El primero, considerar y examinar temas que hacen a la relación bilateral y que constituyen aspectos prioritarios para ambas partes. En segundo lugar, presentar la posición brasileña sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur al país miembro, que debía recibir la misma según el criterio ya establecido dentro del bloque. El intercambio de temas relativos a las relaciones bilaterales fue altamente positivo, desarrollándose en el marco de los estrechos vínculos de amistad y de cooperación que caracterizan a ambos países y que, tal como lo califica el comunicado de Itamaraty del 16 de agosto, tiene carácter de relación estratégica. Cabe consignar que hubo un malentendido sobre la propuesta brasileña de efectuar actividades conjuntas de promoción comercial entre ambos países en terceros mercados, y que ahora ha quedado perfectamente claro que la misma no guarda relación alguna con la consideración del traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur. Creo que es más claro el comunicado de la Cancillería que todas las explicaciones. Sí, recordemos que Nin había dicho en comisión que a él y al presidente Vázquez les había molestado mucho que Brasil pretendiera comprar un cambio de posición de Uruguay. Sí. Yo hago una precisión en primer término. Creo que la designación de Nin Noboa como canciller fue una decisión acertada. Yo creo que así lo vivimos un porcentaje importante de uruguayos. Nos sentimos representados en su primer discurso, cuando claramente puso en claro, en blanco sobre negro, algunos conceptos que se habían distorsionado a través de los cancilleres que el Frente Amplio había designado desde el 2005 en adelante. Hago esta precisión porque me parece que es de justicia y porque así lo siento, pero es indudable que Nin se equivocó. Es decir, hay este comunicado que acaba de leer Emiliano es la solución diplomática a un problema político que se generó a propósito de las palabras del canciller Nin. Porque si hay dos cargos que tienen repercusiones a nivel internacional inevitables, son la del presidente de la República y la del canciller. El resto de los parlamentos pueden hacer declaraciones, pueden, en fin, tomar ciertas actitudes, pero lo que toman en serio los gobiernos, particularmente, es lo que dice el canciller de ese país. Y así fue tomado por Brasil, y así fue tomado por quienes utilizaron este desliz, este error del canciller para llegar agua para su molino, ¿no? El caso concreto de Maduro, a propósito de lo cual procedió a insultar a Brasil nuevamente. Al gobierno de Brasil. Al gobierno de Brasil, al del Paraguay naturalmente, y nos ponía a nosotros pegados nada más ni nada menos que a quien se le puede calificar de un autócrata. Entonces, la posición de Uruguay era muy incómoda porque además es un país chico y además Brasil tiene para nosotros una importancia muy grande. También se paga cuando tributo a cierta obsecuencia que con Brasil se había tenido, al contrario, ¿no? Aquello que vamos en el ANCA de Brasil, aquella situación de Brasil respecto al TLC. En el estribo, a cuota. En el estribo, peor todavía, porque somos más chicos, ¿no? En fin, pero fue un error. Creo que esta es una solución diplomática, un error político. Esteban. Bueno, empiezo por el final. A mí, la verdad, no me gusta ir en el estribo de nadie. Creo que es básico. Sea grande, chico, mediano, petizo, me parece que esa es una posición básica para un país. Segundo, esto es una expresión más, una vuelta más de la crisis de Mercosur, que es una crisis que a uno a veces le hace sentir que es terminal, ¿no? Es decir,
porque algunos gobiernos van a durar bastante tiempo, porque los objetivos dentro de ese bloque son tan diferentes, y donde no sé por qué Venezuela se pelea tanto para ser presidente cuando a nadie le va a dar bolilla. Ese es el problema. Es decir, es simplemente un problema de disputa interna. Es un cargo ¿Está? simbólico. Simbólica, ¿no? Porque los otros 3 países no le van a dar bolilla. Y Uruguay, por más que haya hecho el gesto de dejar la presidencia, es notorio que Venezuela no puede, no va a convocar cualquier tipo de reunión y nadie va a ir. Además de que, como también dijo Nin, no ayuda a Venezuela, ¿no? Es decir, le dijo con todas las letras, estamos tratando de buscar una solución y sale con los exabruptos, sí, la Triple Alianza, además con Paraguay dentro de la Triple Alianza, ni historia sabe. Entonces, la Operación Cóndor, todas esas cosas que son, a ver, de política, no quiero calificar. Ahora, vamos a entendernos claro. Yo estoy de acuerdo con el recule o con como quiera llamarse, había que hacerlo. Hay veces que son necesarios porque los problemas no pueden ser desproporcionados al motivo, etcétera. Ahora, hay una cosa. Yo de Serra, que lo conozco desde cuando era ministro de Salud, porque yo tengo amigos en el partido de Fernando Enrique Cardoso, pero muy amigos, que eran ministros, cuando fue candidato a presidente. A ver, creo con todas las letras, porque yo no soy canciller de nadie, ni defiendo a nadie, ni soy oficialista en esas cosas, que vino a hacer un canje, vamos a entendernos claro. Es un horror, porque también hay que decirle las cosas. Es decir, está mal no haber hecho secreta la sesión. El Parlamento tendría que haberlo sabido, porque es un hecho grave. Está muy bien el comunicado. Ojo, la información circuló en su momento, ¿no? Los diarios del día siguiente hablaban de que Serra había venido con ese ofrecimiento, etcétera. Y yo no creo que haya salido fue así. Y la verdad es que está bien. A mí me deja un gusto contradictorio este episodio. Por un lado me parece bien que se trate de evitar que este tema siga creciendo, sobre todo por el motivo de base, que es Venezuela, que es indefendible. Vamos a entendernos claro. Lo que es defendible es la razón jurídica por encima de la política, que Nin la ha dicho 20 veces. Y yo creo que con connotación polémica. La ha dicho 20 veces. ¿Me permitís? Sí. Yo me hice ese mismo planteamiento. Acá estamos incluso pensando en la solución a este diferendo, ya yendo al otro tema, no a lo de Nin, sino al problema de fondo. Yo creo que no estamos poniendo lo jurídico, lo político sobre lo jurídico. Acá hay que poner lo diplomático sobre lo político, que me parece que es una distinción que cabe, porque la diplomacia lleva justamente a pasar por encima de la política y a negociar y a buscar descomprimir situaciones. Yo me refiero a la presidencia. No voy a lo jurídico. Yo me refiero a la presidencia. A ver, estoy con Sanguinetti, mirá lo que me cuesta decirlo. Sanguinetti dijo, acá o se lo saca a Venezuela o hay que darle la presidencia. Y no es que sea oficialista Sanguinetti. Ahora, a mí me parece que lo que también tiene que quedar marcado, porque este gobierno tiene toda la apariencia de seguir hasta que termine su mandato, porque van a sacar a Dilma Rousseff, dentro del marco de lo que todo el mundo dice jurídico. A ver, con la misma juridicidad y la misma violencia, llevando la juridicidad hasta el extremo, lo hace Venezuela y lo hace Brasil. Porque nadie dice que vienen los militares y te ocupan el palacio. Estiran la ley hasta el borde. Y vamos a tener una relación complicada. No, pero en el caso, perdóname, Esteban, en el caso de Venezuela yo creo que ese estiramiento ha provocado una ruptura clarísima de la ley, ¿no? Muchas cosas. Para no ir más lejos, el ex canciller Elías Jagua el otro día dijo en un acto en presencia del propio presidente Maduro y de muchos parlamentarios del oficialismo que el referéndum revocatorio al cual se ha convocado había sido pensado y colocado en la Constitución como forma de remover gobiernos oligárquicos, nunca para remover a gobiernos populares como el que él integra. Por lo tanto, lo que dijo fue el referéndum revocatorio no se va a aplicar. Entonces yo creo que ahí hay diferencias. Y además son bestias, ¿no? Digo, aparte hay presos políticos, en fin, si hacemos la lista hay de todo. Pero te quiero decir, digamos, ahora es un problema de cantidad. La tendencia es a estirar las leyes al borde de... Pero algunos las rompen. Acá hay que agarrar la palabra y no soltarla, porque si uno es cortés y hace una introducción breve, después no te toca más. Nunca escuché una queja de esas en esta mesa.
Dale, Es Juan, así. aprovecha que yo se creo produjo ahí un hay que pase. distinguir entre la forma y la comunicación, el tema de fondo y sus orígenes. Yo creo que todos, o la mayor parte de los uruguayos, en el fondo pensamos igual que el canciller Ning. Lo que pasa es que una cosa es decirlo acá como libre pensadores y opinólogos, y otra es ser el ministro de Relaciones Exteriores. No lo puede decir, como tampoco puede Lo que pasa decir... es que, de hecho, en esa intervención en el Parlamento, Ning lo que hizo fue revelar la forma como se había analizado en el gobierno y cómo se había reaccionado. Fíjense las palabras textuales de Ning. No nos gustó mucho que viniera a Uruguay a decirnos que venían con la pretensión de que se suspendiera el traspaso y que además, si se suspendía, nos iban a llevar en sus negociaciones con otros países como queriendo comprar el voto de Uruguay. A mí eso me molestó bastante y le molestó mucho al presidente también. Capaz que tiene toda la razón. Y por eso pero, dice se rechazó. Reitero, no lo puede decir él, no lo puede hacer público a mi modo de ver. Del mismo modo que no puede decir que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Un poco como decíamos en Rocha, se están peleando por fósforos apagados porque la presidencia del Mercosur no sirve de nada, pero ya que está tan desvalorizado, no lo puede decir. En el fondo, acá se dice... esto es producto de la crisis del Mercosur. No, yo creo que es producto de que se ha importado el problema venezolano a jugarlo en la cancha del Mercosur. Lamentablemente estamos pagando ese tributo, y hay un actor, quiero mencionar, porque no ha sido dicho, que también nos jugó mal, que es Argentina. Argentina al inicio de la cosa parecía que tenía una posición cuando pensaba que podía promover a Malcorra a las Naciones Unidas, y ahora se plegó totalmente a Brasil, porque en el fondo yo creo que tiene razón en su origen Ning, o se aplica el protocolo de Ushuaia y se tira para afuera a Venezuela, es decir, se la suspende al menos, o si no quieren llevar adelante eso, formalmente debe traspasarse la presidencia. En eso yo concuerdo. Pero esa especie de limbo en que a su vez Uruguay dejó la llave de la presidencia del Mercosur tampoco es buena. Sí, hoy y en eso la culpa la tuvo más Argentina que Brasil. Hoy hay una entrevista a Susana Malcorra en Búsqueda. El título es que ella se lamentó porque Uruguay decidió en forma unilateral sobre la presidencia del Mercosur y terminó generando un vacío. No, yo quería detenerme un segundo en la actitud del canciller de Ning, porque reiteradamente se ha escuchado por parte de los parlamentarios de la oposición quejas con respecto a que algún ministro concurre a una comisión y no da toda la información, o hay alguna información que no da, o hay información que no está suficientemente clara, etcétera. Por otro lado, cuando, como en este caso, el canciller habla con suficiente claridad en el ámbito correspondiente para que justamente el sistema político conociera cuál era el estado de las relaciones con Brasil, ocurre esto, y el que termina recibiendo los palos es el propio canciller. Bueno, pero los palos se los dio la presidencia, no se los dio la oposición en este caso. Ahí hay una contradicción tuya fea también. ¿Cómo que los palos se los dio Y la sí, presidencia? ¿quién sacó el comunicado? No lo sacó ni la calle Pau, ni Bordaberry, ni Mieres. No, yo me refería al reclamo que se ha hecho de que, ¿por qué Ning dijo eso? Que no tendría que haberlo dicho. No, pero digamos, a ver, los cancilleres tienen mecanismos para que la oposición esté informada de todo. De hecho, la historia así lo indica, sin necesidad de hablar en el Parlamento. Los aspectos diplomáticos no se discuten en el Parlamento, porque el Parlamento no es el órgano capacitado, miren lo que voy a decir, para determinar eso, al punto tal que por eso los tratados o se votan o no se votan, no se modifican, ¿verdad? Además de por un problema operativo. Ni siquiera es para los aspectos diplomáticos que se pueden discutir popularmente o en la prensa. A ver, viene Brasil. Brasil debe haber dicho, bueno, nuestro gobierno vería con buenos ojos, etcétera, etcétera. Bueno, la diplomacia de eso se trata. No seamos infantiles tampoco para pensar... Diego, uno de nuestros oyentes, señala, la historia de la diplomacia mundial es la del toma y daca. Por supuesto, y esa es la clave. Por eso digo, la diplomacia está por encima de lo político, no por encima de lo jurídico. Y eso es fundamental para entender muchos aspectos de los que Uruguay se ha valido por su posición y que ahora parece desconocerlo, ¿verdad? Hay ejemplos en la historia, podemos aludirlo, yo traje alguno acá, ¿no? Y puedo hablar del doctor Regules. A ver, dale con uno. El doctor Regules. En el año 48 se había votado la Carta de la OEA, la Carta de Bogotá. Había un golpe de Estado en Venezuela, justamente, y se planteaba la reunión
Exactamente, Marcos Pérez Jiménez. Y se planteaba la posibilidad, le tocaba a Caracas ser el anfitrión en la 10ª ronda de la carta. Entonces, Edardo Regules, que había sido un principal protagonista en la redacción, se plantea, ¿hay que ir o no hay que ir a Caracas? Y escribe una carta al diario, en aquel momento el diario... El Bien Público. No, El Plata. El Plata. De julio del 53, donde él dice, todo hace pensar que dentro de pocos meses se reunirá en Caracas la 10ª Conferencia Interamericana, dice, con un temario de capitulación para no rozar la susceptibilidad del dictador venezolano como dueño de casa. Y él dice, eso no puede suceder porque estamos en contra de nuestros principios democráticos que fueron los que nos llevaron a establecer en la Carta de la OEA precisamente los principios. Y concluye con esto él dice, no puede presidir Caracas, no puede presidir este dictador esa conferencia, y dice que no la presida y acoja quien firma con la misma mano la obligación internacional de respetar la democracia representativa y los decretos que la estrangulan. Y yo digo que Maduro está haciendo esto. Por un lado, quiere ocupar la presidencia del Mercosur, que tiene una cláusula que es de la de Ushuaia, que establece claramente la institucionalidad como requisito indispensable para integrar el Mercosur. Y por otro lado, estrangula la democracia con todo lo que ha hecho en Venezuela, que ha sido una vergüenza para la institucionalidad de ese país. Bueno, efectivamente la diplomacia es eso que definía el oyente y bastante más, ¿no? La verdad es que no tiene siempre buena prensa. ¿Por qué? Porque muchas veces es tragarse un sapo y decir que es una princesa, ¿no? Es decir, vos podés no contarlo, podés no hacer un problema, pero simplemente el problema no desaparece. Que venga un país como Brasil, con las relaciones históricas que tenemos, en todo sentido, y te haga una propuesta de ese tipo, te queda atragantado un hueso en la glotis. Entonces, yo creo que se hizo bien en llevar las cosas a su cauce, y creo también un hecho, yo creo que Venezuela, ¿qué puede importarle a Venezuela la presidencia que no sea parte de una polémica interna para meter baza en todos lados y desviar la atención de los problemas locales? Es decir, que está contrarrestando la ofensiva de Almagro y la OEA también. Claro. Bueno, por eso, ¿qué le puede decir? Desde el punto de vista comercial no tiene una gran importancia, ¿no? Desde el punto de vista práctico tampoco. Es parte de una disputa, además que a mí me duele mucho, porque yo originalmente, y lo quiero decir, a mí, el hecho de que un tipo se haya propuesto como Chávez originalmente deshacer la oligarquía petrolera más corrupta y terrible de América Latina, porque lo sabemos todo, y que haya generado ese mismo sistema ininterrumpido, una oligarquía tan o peor, petrolera, burocrática, es una cosa que para mí es otra de mis derrotas personales. Ahora, es interesante, quizás para otra charla, ver en qué lío nos hemos metido a raíz de Venezuela, ¿no? Me parece bueno terminar con un par de apuntes que incluye Búsqueda hoy en el recuadro de tapa, a propósito de cómo se está analizando en el gobierno esta crisis diplomática en la que quedó envuelto Uruguay. Dice, es la más grave de los últimos tiempos, comparable con el punto más bajo de la relación con Argentina tras el estallido del problema por la instalación de la planta de celulosa en Fraiventos. Esto es peor. ¿Por qué? Porque hay más actores y es muy difícil encontrar un punto de equilibrio. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no comparto, creo que el comunicado frena a tiempo. Yo también. No comparto. No sé quién es la fuente de búsqueda. Pero es un hecho que Uruguay hoy está con roces con Brasil, con Argentina y con Paraguay. Pero también es un hecho que Argentina tampoco está alineada con los otros y que Venezuela está... Que no tenemos puente para bloquear. De los mensajes de los oyentes sobre el primer tema, el hijo de Alejandro, que de algún modo creo que responde a Esteban. A Venezuela le sirve presidir un bloque internacional, aunque no tenga representatividad. En épocas en que queda solo en el mundo, en que a su presidente _dictador, dice, nadie le cree, en que se cuestiona su democracia, tiene para su currículum la presidencia de un bloque regional. Sí, pero yo estoy de acuerdo con él. Es lo único, porque después, fuera de eso, disputa no tiene nada.